Imagina un secreto tan profundo que, si se revelara, podría cambiar para siempre la forma en que entendemos la vida y la muerte. Un conocimiento antiguo, cuidadosamente silenciado, que ha atravesado los siglos como una llama escondida bajo un manto de oscuridad. El Papa Francisco, con su enfoque a menudo considerado innovador, habría dado indicios de algo que durante mucho tiempo se ha mantenido en las sombras de la historia, algo que cuestiona los fundamentos de lo que millones de personas creen, porque la idea de la reencarnación fue eliminada de la Biblia, y, más importante aún, ¿quién tenía interés en ocultarla? La reencarnación no es solo una creencia exótica o una filosofía lejana, ha estado presente en diversas tradiciones religiosas, desde el cristianismo primitivo hasta filosofías orientales como el hinduismo y el budismo. Sin embargo, en algún momento de la historia, fue eliminada de los textos sagrados cristianos. ¿Fue esto una simple coincidencia? ¿O hubo una conspiración cuidadosamente diseñada para garantizar que este conocimiento nunca saliera a la luz? El propio Papa Francisco, conocido por sus discursos que desafían las interpretaciones tradicionales, habría sugerido una verdad prohibida que pocos se atreven a abordar. A lo largo del tiempo, concilios y autoridades religiosas decidieron qué debía o no ser considerado sagrado, moldeando la narrativa espiritual de generaciones enteras. Pero, ¿qué temían tanto estos líderes respecto a la reencarnación? Era el poder liberador de esta idea, que sugiere que nuestras almas tienen infinitas oportunidades de aprendizaje y evolución. O quizás esta verdad amenazaba la estructura de control y jerarquía que sostenía a la Iglesia en aquella época. Lo que pocos saben es que la reencarnación estaba presente en escritos antiguos, como los textos gnósticos y otros evangelios apócrifos, muchos de ellos deliberadamente excluidos de la Biblia. El propio Evangelio de Tomás, por ejemplo, contiene mensajes que se alinean con conceptos de vidas múltiples y ciclos de aprendizaje. Ahora imagina la reacción al descubrir que los líderes religiosos del pasado temían que esta verdad transformara la relación de las personas con la fe, transfiriendo el poder de los intermediarios humanos a una conexión directa y personal con lo divino. Si pensabas que lo sabías todo sobre la Biblia y el cristianismo, prepárate para ser desafiado. ¿Por qué el Papa Francisco, en un gesto que muchos consideran revolucionario, estaría dispuesto a abrir las puertas a esta conversación? Es el momento de finalmente sacar a la luz lo que ha permanecido oculto durante casi 2 milenios. La verdad está más cerca que nunca de ser revelada, y estás a punto de desvelar un misterio que puede cambiar tu visión del mundo y de la propia eternidad. No te alejes. Lo que viene a continuación puede ser aún más sorprendente. Abre tu mente y tu corazón, y acompáñame en este fascinante viaje para desvelar un misterio que atraviesa los siglos. ¿Fue la idea de la reencarnación eliminada de las escrituras sagradas, o nunca tuvo lugar en el cristianismo? Para responder, necesitamos retroceder en el tiempo, explorar civilizaciones antiguas y entender cómo este concepto moldeó la espiritualidad de diferentes culturas. Mucho antes de que Cristo caminara por la tierra, la idea del renacimiento ya era tratada como un conocimiento sagrado, oculto en los templos, susurrado por los sabios y preservado en los rituales más secretos. Bajo las arenas de Egipto, donde las pirámides guardaban el silencio de las eras, la reencarnación era más que una creencia. Era un principio fundamental de la existencia. Los sacerdotes egipcios veían la muerte no como un final, sino como una transición. En el Libro de los Muertos, textos sagrados describen el viaje del alma tras el fallecimiento, pasando por el juicio de Osiris. El destino del alma, retornar al mundo físico o continuar su evolución en los reinos espirituales. El alma era vista como una viajera incansable, movida por la búsqueda de la armonía y la purificación. Mientras tanto, en las orillas del río Ganges, florecía otra visión igualmente poderosa. Los textos védicos de la India, datados en el 1500 a.C., introdujeron el concepto de samsara, el ciclo infinito de nacimiento, muerte y renacimiento. En este sistema, el alma solo alcanzaría la liberación a través del moksha, la liberación eterna, lograda al superar los apegos materiales y alcanzar la realización espiritual. Cada vida era una oportunidad de crecimiento, y el karma, las acciones de una existencia, moldeaban el futuro. Aquí, la reencarnación no era solo un fenómeno espiritual, sino un mecanismo cósmico de justicia y aprendizaje. La antigua Grecia, cuna de tantos conocimientos, también abrazaba esta idea. Pitágoras, famoso por sus contribuciones a la matemática, enseñaba que el alma era inmortal
y renacía en nuevos cuerpos para evolucionar y alcanzar la perfección. Creía que cada existencia era una pieza del gran rompecabezas del universo, movido por un orden divino. Platón, su sucesor intelectual, reforzó estas creencias en obras como Fedón, donde Sócrates argumentaba que las almas puras ascendían al cielo, mientras que las imperfectas regresaban a la tierra para continuar su viaje de perfeccionamiento. Estas tradiciones nos conducen a una cuestión intrigante: ¿por qué, si tantas culturas antiguas consideraban la reencarnación una verdad esencial, el cristianismo moderno la rechaza? ¿Es posible que el concepto haya sido realmente excluido de las escrituras o, de algún modo, silenciado a lo largo del tiempo? ¿Podría ser que, en sus raíces más profundas, el cristianismo también haya contemplado la idea de múltiples vidas? Estas preguntas nos llevan a un terreno aún más fascinante, donde misterio y revelación se entrelazan, invitándonos a investigar lo que podría haber sido silenciado para siempre. En los primeros siglos del cristianismo, el panorama era completamente diferente al que conocemos hoy. No existía una Biblia oficial, ni una institución centralizada que determinara los dogmas de la fe. Cada comunidad de seguidores interpretaba las enseñanzas de Jesús de manera única, adaptándolas a sus propias experiencias y tradiciones locales. Fue una época marcada por la libertad espiritual y la búsqueda profunda de respuestas a las grandes cuestiones de la existencia. En medio de esta diversidad, ideas como la reencarnación encontraron un espacio para ser exploradas, debatidas y, para muchos, aceptadas como una parte natural del camino espiritual. Los primeros cristianos vivían en un mundo donde las fronteras entre diferentes tradiciones espirituales eran fluidas. Las creencias de Egipto, Grecia y Oriente Medio influían directamente en las prácticas emergentes del cristianismo. El concepto de un alma eterna, que no estaba limitada a una sola vida, era ampliamente discutido. Para muchos, la existencia terrenal no era un punto final, sino una etapa en un proceso continuo de evolución espiritual. La idea de que el alma podía regresar a la tierra en nuevas formas, buscando perfeccionarse, era otra manera de expresar el profundo deseo humano de comprensión y trascendencia. Entre los grandes pensadores de este periodo, Orígenes de Alejandría destaca como un defensor elocuente de la reencarnación. Teólogo y filósofo místico, unió influencias del esoterismo egipcio, el pensamiento griego y las tradiciones orientales para formular una visión integral del alma y su propósito. En su obra Sobre los Principios, Orígenes defendió que el alma humana era eterna y pasaba por ciclos de vida y muerte como parte de un proceso de purificación espiritual. Para él, la reencarnación no era un castigo, sino una oportunidad ofrecida por el Creador para que el alma aprendiera, creciera y finalmente alcanzara la unidad con lo divino. Esta perspectiva era radical para su época, pero profundamente coherente con las ideas de redención y transformación presentes en las enseñanzas de Cristo. Orígenes creía que cada experiencia de vida, con sus victorias y fracasos, moldeaba el viaje del alma. Afirmaba que un alma podía regresar al mundo fortalecida por las lecciones aprendidas o debilitada por los errores acumulados. Esta visión no solo reflejaba antiguas filosofías de justicia cósmica, sino que también ofrecía una explicación reconfortante para los desafíos de la vida. Cada dificultad era una oportunidad de evolución. Para Orígenes, la reencarnación estaba en total armonía con el cristianismo. La veía como una extensión natural de la misericordia divina, una oportunidad continua de redención e iluminación. Al contemplar la eternidad, argumentaba que el alma necesitaba múltiples ciclos para alcanzar la sabiduría y la pureza necesarias para unirse al Creador. Sin embargo, esta creencia enfrentaría desafíos significativos en los siglos posteriores, cuando la institucionalización del cristianismo comenzaría a moldear los dogmas de la fe. Pero en el corazón de las enseñanzas de Orígenes queda una poderosa pregunta: ¿qué habría pasado si la reencarnación nunca hubiese sido prohibida? ¿Cómo sería nuestra comprensión de la vida, la muerte y la eternidad hoy? En los primeros siglos del cristianismo, la fe emergente era como un mosaico que incorporaba ideas de diversas tradiciones espirituales y filosóficas. Entre estas ideas, la reencarnación tenía espacio como tema de debate, siendo considerada por algunos como una extensión natural del viaje del alma. Sin embargo, a medida que el cristianismo evolucionaba y ganaba fuerza, la necesidad de consolidar su doctrina se hizo evidente. Esta transformación alcanzó su punto culminante en el siglo VI,
con el Concilio de Constantinopla, que marcó un momento crucial en la historia de la religión, la exclusión formal de la reencarnación. Pero esta decisión no fue únicamente teológica, estaba profundamente arraigada en intereses políticos y estratégicos. El emperador Justiniano, quien lideró este cambio, tenía una visión clara: unificar el cristianismo bajo una única doctrina, fortaleciendo tanto a la Iglesia como al imperio. La idea de la reencarnación, con su propuesta de múltiples vidas para la evolución espiritual, representaba un desafío a la centralización de la autoridad eclesiástica. Al fin y al cabo, si el alma podía purificarse a lo largo de varias existencias, disminuía la urgencia de someterse a los rituales y dogmas impuestos por la Iglesia. Justiniano veía en la eliminación de esta creencia una forma de reforzar el control sobre los fieles, asegurando que la salvación se percibiera como algo que solo podía alcanzarse a través de la institución religiosa. A su lado estaba su esposa Teodora, una mujer políticamente astuta con un pasado controvertido. Su vida, marcada por dificultades antes de convertirse en emperatriz, moldeó su perspectiva sobre la reencarnación. Teodora temía la posibilidad de renacer en circunstancias similares a las de su juventud, una preocupación que podría haber influido en su oposición a la idea de múltiples vidas. Esta motivación personal, sumada a la necesidad política de unificar la doctrina cristiana, desempeñó un papel central en la decisión de prohibir la reencarnación. Así, el Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 553 después de Cristo, se convirtió en el escenario de un cambio que resonaría durante siglos. El concilio fue cuidadosamente orquestado, con el apoyo de líderes eclesiásticos alineados con el poder imperial. Justiniano aseguró que sus decisiones se implementaran, incluso frente a resistencias iniciales. Figuras como el patriarca Eutiquio y el obispo Vigilio de Roma participaron en el evento, y aunque hubo desacuerdos, la presión política prevaleció. La reencarnación fue declarada oficialmente herética, y las ideas de Orígenes, uno de los mayores defensores de este concepto en el cristianismo primitivo, fueron condenadas. Su visión de un alma que evoluciona a lo largo de múltiples vidas, buscando la purificación y la unidad con lo divino, fue excluida del discurso oficial de la Iglesia. La decisión tuvo consecuencias profundas. Orígenes fue etiquetado como hereje, y cualquier mención a la reencarnación fue sistemáticamente eliminada de las enseñanzas cristianas. Aquellos que intentaron mantener viva esta idea enfrentaron la excomunión y la marginación. Más allá de una cuestión de creencia, la exclusión de la reencarnación consolidó el poder de la Iglesia como mediadora única de la salvación, reforzando la urgencia de obedecer sus preceptos en una única existencia. Sin embargo, esta exclusión plantea una pregunta inquietante: ¿qué habría sido de la espiritualidad cristiana si la reencarnación hubiera permanecido como parte de su doctrina? Tal vez este misterio, cuidadosamente silenciado, siga resonando hasta hoy, provocando reflexiones sobre el verdadero propósito del alma y su camino. Para muchos, la Biblia es vista como la palabra inmutable de Dios, una guía sagrada que atraviesa los siglos. No obstante, hay quienes argumentan que sus páginas esconden misterios que desafían los dogmas establecidos. Entre estos misterios, surge la posibilidad de que el concepto de reencarnación haya sido parte integral de las enseñanzas primitivas del cristianismo, pero que con el tiempo fue oscurecido. Algunos pasajes sugieren, de forma sutil, la idea del retorno del alma, aunque esas interpretaciones fueron posteriormente ajustadas o dejadas de lado para alinearse con el pensamiento oficial de la Iglesia. Uno de los pasajes más citados está en Mateo 17, 10-13. Después de la transfiguración de Jesús, los discípulos preguntan sobre la profecía de que Elías vendría antes del Mesías. La respuesta de Jesús es enigmática: Elías ya vino, refiriéndose a Juan el Bautista. Esta declaración sugiere que Juan era la reencarnación de Elías, cumpliendo la profecía de preparar el camino para Cristo. Para los seguidores de Jesús en la época, esto podría haber sido entendido como una afirmación clara de que el alma de Elías había regresado en un nuevo cuerpo. Sin embargo, esta idea desaparecería gradualmente de las interpretaciones cristianas oficiales. Otro ejemplo intrigante aparece en Juan 9, 1-25. Cuando los discípulos encuentran a un hombre ciego de nacimiento, preguntan a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Esta pregunta parece implicar la posibilidad de que el hombre pudiera haber cometido pecados en una existencia anterior. Si el concepto de reencarnación fuera ajeno a la tradición judeocristiana,
esta pregunta de los discípulos no tendría sentido. En lugar de rechazar la idea, Jesús ofrece una perspectiva diferente, diciendo que la ceguera del hombre no se debe al pecado, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. El diálogo no niega la reencarnación, sino que parece reforzar la idea de que el alma puede tener una historia que trasciende la vida presente. La conversación entre Jesús y Nicodemo en Juan 3, 3-7, también se asocia a menudo con esta temática. Jesús afirma: «En verdad te digo que si alguien no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios». Nicodemo, confundido, pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver al vientre de su madre? La respuesta de Jesús es simbólica, refiriéndose a un nacimiento espiritual. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que esta idea de nacer de nuevo podría interpretarse como una alusión a ciclos de vidas sucesivas en los que el alma busca evolución y purificación. Aunque la tradición cristiana moderna interpreta este renacimiento como una transformación espiritual única, el contexto podría entenderse de manera más amplia. Estos pasajes plantean preguntas importantes. Sugerirían que en los tiempos de Jesús, la idea de que el alma pudiera trascender la vida presente no era extraña. Esto se alinea con una visión espiritual más amplia de la época, donde culturas vecinas, como las tradiciones egipcia, griega y oriental, mantenían la creencia en el retorno del alma como un camino de aprendizaje y redención. Es posible que en el cristianismo primitivo, la reencarnación fuera comprendida como una extensión del amor divino, una oportunidad continua para que el alma alcanzara su plenitud. Pero, a lo largo de los siglos, estas interpretaciones fueron reemplazadas por doctrinas más rígidas. La exclusión de la reencarnación de la teología oficial moldeó profundamente la forma en que el cristianismo moderno percibe la vida y la muerte. En lugar de una jornada continua de crecimiento, se puso el énfasis en una única vida terrenal y en un juicio final. Sin embargo, las semillas de este concepto permanecen en los textos sagrados, esperando ser redescubiertas. Quizás estos pasajes sean más que meras coincidencias o interpretaciones aisladas. Quizás sean vestigios de una comprensión más amplia y compasiva que algún día podría ser restaurada mientras exploramos nuestras raíces espirituales y nuestro propósito eterno. Al reflexionar sobre los pasajes bíblicos y las sutiles referencias a la reencarnación, queda claro que la idea de múltiples vidas y crecimiento espiritual continuo fue una parte importante del cristianismo primitivo. Aunque esta creencia fue excluida con el tiempo, especialmente tras decisiones como las del Concilio de Constantinopla, la idea de que el alma puede regresar y evolucionar aún resurge en las entrelíneas de las Escrituras. ¿Qué nos dice esto sobre nuestro viaje espiritual? Tal vez, al cuestionar las interpretaciones tradicionales, podamos empezar a redescubrir una visión más profunda y expansiva de nuestra existencia. Ahora, la gran pregunta sigue vigente. ¿Cómo resuena contigo esta idea de reencarnación y evolución espiritual? ¿Estamos preparados para reconsiderar nuestra visión sobre la vida y la muerte, entendiendo que el camino del alma podría ser más largo de lo que imaginamos? Lo que realmente importa, al final, es cómo vivimos nuestra vida aquí y ahora, con propósito, compasión y amor. Así que, si este tema te ha tocado y deseas seguir explorando este y otros misterios espirituales, no olvides suscribirte al canal, dale me gusta al video, comparte tus reflexiones en los comentarios y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos descubrimientos. Juntos, continuaremos este viaje de aprendizaje e iluminación. Hasta el próximo video.